Hechos de los Apóstoles, capítulo 12, verso número 13. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel. Diga conmigo, Pedro estaba en la cárcel. Más fuerte, Pedro estaba en la cárcel. Notemos lo que hacía la iglesia por su apóstol Pedro. Pero la iglesia hacía sin cesar oraciones a Dios. Diga oraciones a Dios. Más fuerte, oraciones a Dios. Por él, puede tomar así. Bueno, haciendo gloria a Dios. Alabado sea su nombre. Alabado sea su nombre. ¿Quién vive, hermanos? Vamos a hablar acerca de la vida de oración, porque es importante que cada uno de nosotros tengamos esa alma espiritual, que cada uno de nosotros pueda entregarse como buen cristiano a la oración. La oración es tan importante para que nosotros podamos seguir adelante en su camino. Es importante para recibir sabiduría. Es importante para ver muchas cosas preciosas que Dios hace con las personas que oran a su nombre. Gloria a Dios. Entonces hoy le he titulado al mensaje una nueva vida. Una nueva vida a través de la oración. ¿Cuántos creen que en la oración hay vida? Amén. ¿Cuántos creen que la oración tiene vida? Entonces hoy hemos leído un pasaje bíblico donde Pedro está en la cárcel y dice que estaba custodiado. Pedro estaba a lo más último de la cárcel. Estaban los guardias. Sin embargo, Pedro, estando allí cansado, se durmió. Pero sin embargo, cansado y preso, la iglesia hace algo muy llamativo, muy sobrenatural. Y la iglesia entra en oración. Y Pedro queda libre de la cárcel. Nosotros debemos entender que la oración te abrirá puertas donde ni siquiera tú sabías que existen. Cuando nosotros oramos, se abren puertas. A Pedro se le abrieron las puertas y salió de la cárcel. Dios nos enseña que la oración abrirá puertas donde ni siquiera teníamos pensado que hay puertas abiertas. ¿Cuántos alaban la gloria del Señor en esta hora? Levanta tu mano y alaba a su nombre. A su nombre. Gloria a Dios. A su nombre. Gloria a Dios. Gloria a Dios. La oración es tan importante porque la oración es la señal más grande que existe en el mundo. La oración es la línea privada que nosotros tenemos de parte de Dios. Es una línea privada que nos lleva a conectarnos por medio de la oración. Y no le queda buena la oración, ni el wifi, ni el internet, ni ninguna redes sociales. La oración es una conexión con Dios. Es una conexión más fuerte y más veloz que el 5G. La oración es para comunicarnos con Dios. Y cada uno de nosotros tenemos un número o una señal que es individual y muy personal. Así como existe el Facebook y tiene sus claves, Dios también tiene sus claves. Es 333. Aleluya. Aleluya. Gloria a Dios. ¿Quién vive? Cristo. Aleluya. Den un aplauso fuerte al Señor. Aleluya. 33. Me disculparán que yo estoy dando ya todo. ¿Sí? Y ya es el 8º día. Y no crea que en la casa yo paso dormido, sino paso orando y estudiando para recibir fuerza. Pero a veces el ser humano es el ser humano. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Entonces la oración, cada uno de nosotros tenemos una línea privada para conectarnos con Dios. Todo el mundo quiere hablar con otra persona. Pero hay un internet más poderoso en todo el universo, es la oración. Entonces cada uno tenemos una línea privada
para que nosotros hablemos con el Señor. Una línea muy privada que Jesús cuando oraba se apartaba de los discípulos a distancia de una piedra. Entonces Jesús tenía su propia línea para hablar con el Padre. Aleluya, aleluya. Quien vive, den un aplauso fuerte al Señor. Entonces el texto que hemos leído nos habla claramente que Pedro estaba en la cárcel. La iglesia conoció lo que es el poder de la oración. Y la iglesia oraba por Pedro sin cesar. Y Pedro fue libre y salió por las puertas que ni siquiera él realmente las conocía. A su nombre. Entonces Dios va a abrir puertas a través de la oración. Dios te va a bendecir. Son puertas que uno ni siquiera se imagina. Pero cuando tú oras, te vas a dar cuenta que Dios puede hacer cosas grandes. A su nombre. A su nombre. A su nombre. Cuando nosotros oramos, gloria a Jesús. Gloria a Jesús. Bendigo, hermano. La oración no tiene fecha de vencimiento. Cuando usted ora, su oración y su respuesta no tiene fecha, no tiene un calendario. Dios responde en el momento que nosotros ni siquiera nos hemos imaginado. Y a veces oramos y ni siquiera nos hemos dado cuenta que Dios ya ha orado. Porque Dios responderá antes que nosotros le pidamos. La oración es importante para cada uno de nosotros. Y por eso la oración nos llevará a un conocimiento pleno de nuestro Señor. Nuestras oraciones a veces, gloria a Dios, a veces nos lleva a una humillación, a un quebranto. A su nombre. A su nombre. Denle un aplauso fuerte al Señor. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Entonces la iglesia era una iglesia poderosa en la oración. La iglesia en el tiempo de Pedro había fundado una iglesia que sabía lo que era el poder de la oración. Y nosotros como iglesia tenemos que aprender a orar, que siempre haya un tiempo separado para el Señor. Porque es cierto que cuando nosotros oramos, aleluya, aleluya, llegamos donde nosotros humanos no podemos llegar. Nosotros con la oración llegamos donde nosotros humanamente no podemos llegar. Pero Dios hace lo que nosotros no podemos hacer. La oración es tan poderosa y tan eficaz que Dios hace lo que nosotros no podemos hacer. Hay cosas que la vemos imposible. Una enfermedad incurable, desahuciado de los médicos. Pero Dios puede hacer milagros. Y tú puedes llegar con la oración muy alto, pero Dios te responderá con cosas sobrenaturales. A su nombre. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Entonces los apóstoles que fundaron la iglesia primitiva a través del poder del Espíritu Santo, ellos conocían muy claramente el poder de la oración, que hay que vivir en una vida de oración. Tanto es así que cuando la gente se levanta a murmurar diciendo que las viudas de aquellos eran desatendidas, sin embargo los apóstoles tuvieron que tomar a 7 diáconos para que dirijan esa multitud. Y él expresó a todos los hermanos: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios por servir a la mesa. Aquí vamos a ver 7 varones que hagan ese trabajo y nosotros persistiremos en la oración y en el estudio de la palabra del Señor. ¿Cuántos alaban la gloria del Señor? ¿Cuántos alaban la gloria de Jesús? ¿Pueden decir aleluya? A su nombre,
Porque es necesario que entendamos esta vida de oración. Usted y yo debemos orar siempre. Mantenernos en oración. Aleluya. Porque la oración es un arma estratégica. Sabemos que tenemos un enemigo invisible, pero la oración es un arma estratégica para que nosotros podamos luchar nuestra guerra, nuestra vida espiritual, en medio de los problemas, en medio de los vientos contrarios. La oración nos mantiene firmes. A su nombre, a su nombre, a su nombre. ¿Cuántos alaban la gloria del Señor? ¿Cuántos dicen aleluya? ¿Cuántos dicen santo? Entonces es un arma estratégica, porque la Biblia dice: porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de fortaleza. Cuando uno ora, va destruyendo fortaleza. Ese demonio que te ha venido persiguiendo y que te quiere endemoniar y que te quiere tirar al piso, te quiere hacer sentir mal, te quiere llenar de depresión, de angustia, de lágrimas. Sin embargo, la oración tiene un efecto poderoso. La oración es tan fuerte porque ella se convierte para los cristianos en una estrategia. La oración es un arma estratégica contra el enemigo. Aleluya. Entonces, la oración, la vida de oración, debemos llevarla en todo momento. Porque un cristiano que no ora, lamentablemente, no está en comunión con Dios. Puede venir usted a la iglesia, puede cantar los coros, pero si usted no ora, ni los ministerios que tiene los podrá salvar. A su nombre. A su nombre. Alábalo porque es vivo. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? ¿Cuántos dicen aleluya? Entonces la vida de oración nos ayudará a vivir una vida permanente hasta que Dios haga lo que tiene que hacer. Pero la vida de oración nos ayuda permanentemente a estar firmes. Porque una cosa es que en la oración vamos a permanecer sin tentación. Cuando nosotros oramos fervientemente y vivimos la vida de oración y el diablo nos ataca, nos persigue, nos viene persiguiendo con armas, con machete, con difamación, con calumnia. Pero recuerda que esto es para no olvidarse nunca. Porque realmente, si nosotros no oramos, el diablo se va a aparecer y te va a tentar y te va a atacar. Pero cuando nosotros oramos, aleluya, permanecemos en medio de la tentación. A veces hay gente que se pregunta el por qué no puedo llegar donde tengo que llegar siendo un cristiano de 10 años, 15 años. Es por falta de oración, no hay nada más que pensar. Falta de oración. Y yo quiero motivarte para que tú retomes la oración, para que tú dobles tus rodillas, porque Dios quiere hacer cosas grandes. Y si Dios te dio promesas, si Dios te dio llamado, no permitas que el diablo te enfríe, te apague y te desanime, porque la oración te ayuda a que tú no estés ni caigas en tentación. ¿Cuántos alaban la gloria de Dios? Aleluya. Aleluya. Eso es lo que dijo Jesús. Velad, orad, para que no entréis en tentación. Note bien que Jesús dice que hay que velar y hay que orar para que no entremos en tentación. Aleluya. Mateo 26, 41. La oración, la vida de oración nos llevará a que el diablo no nos arrastre, no nos tenga como basura, que no nos lleve a un nivel de retraso. La oración es parte de la vida cristiana. Y el cristiano que ora será un cristiano exitoso. Dale un aplauso fuerte al Señor. Aleluya. Tenemos que vivir esta vida de oración. ¿Por qué? Porque cuando nosotros vivimos en oración, hay una cobertura espiritual. El Espíritu Santo
te reviste de la armadura de Dios. La vida de oración es tan importante en la iglesia. Por eso hoy vemos en muchas congregaciones gente caída, gente destruida, gente que no sabe ni para dónde va porque perdió la oración. Y esta gente, en medio de todo, viene para la iglesia, viene a adorar a Dios, pero sin embargo ha perdido lo que significa gloria a Dios. Yo no me caigo de aquí. Sin embargo, las personas que oran a veces tienen caídas y pruebas, tienen luchas y tienen batallas. Sin embargo, hay que entender que la iglesia no está para criticar a los que caen o a los que son débiles. Aleluya. Porque los que son verdaderamente amigos de un cristiano no lo critica, sino que ora por él. ¡Aleluya! Santo es el Señor. Gloria a Dios. Hoy día me he querido agarrar la garrotera, ¿verdad, hermano? Pero yo solo quiero que sepan que yo lo doy todo. Amén, aleluya. Bueno, pues soy un buen pastor. Yo he visto pastores en silla de ruedas predicando, otros en internet que no, sus piernas no le van y se arrastran y así predican. La gente que ama a Dios lo da todo. A su nombre, a su nombre. ¿Cuántos alaban la gloria del Señor? Gloria a Dios. En la vida espiritual de la oración es necesario tener muy en cuenta que nosotros en medio de la oración estamos protegidos. Dios nos esconde. Aleluya. Porque en la oración nos ponemos en comunión con Dios. Nos ponemos a conversar con Dios, porque esa es la oración. La gente que se acerca a orar, es necesario que lo haga bien. Aleluya. Porque es mejor tener un corazón sin palabras cuando uno ora. Es mejor tener un corazón sin palabras. Aleluya. ¿Por qué? Porque a veces Dios obra en la oración como obró en Ana. Aleluya. Que solamente movía los labios. A veces en la oración no tenemos las palabras adecuadas, pero Dios entiende nuestro idioma. Porque Dios quiere que nosotros oremos. Aleluya. 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 A veces es necesario tener un corazón sin palabras. A tener palabras sin un corazón. ¿Qué vive, hermano? Entonces, a veces hay gente orando con muchas palabras, pero no tiene un corazón. Por eso es mejor venir al altar con un corazón sin palabras, porque lo que más ve Dios es un corazón. Aleluya. Aleluya. Que tú vengas a orar, pero no tienes un corazón. Esto va acompañado con el corazón de la oración. A su nombre. A su nombre. Dale un aplauso fuerte al Señor. ¿Cuántos dicen aleluya? ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Cuando nosotros comenzamos a orar en la mañana, en la tarde y en la noche, Dios siempre estará allí presente. A su nombre. ¿Quién vive, hermano? Aleluya. Entonces la gente dice, vamos a orar. Aleluya. Por el trabajo que viene. Pero desde el momento que tú oras, ya estás trabajando. Amén. La oración es parte del trabajo. Porque la gente que ora debe de saber que hacer un evento, una campaña, una vigilia, un aniversario, entonces la oración hace que eso se cumpla, se pueda realizar. Pero hay que entender que cuando nosotros oramos, aleluya, no solamente se cambian las cosas, también la oración nos cambia a nosotros. Amén. Por eso es necesario orar, tener una vida de oración.
Porque la oración hará posible que cambie la circunstancia. Pero viene como algo añadido, también nos cambia a nosotros. Diga conmigo, Señor, enséñame a orar. Diga conmigo, Señor, enséñame a orar. Dale un aplauso fuerte al Señor. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? ¿Cuánto dicen aleluya? A su nombre. Usted encuentra en la Biblia una mujer anciana. Ella tenía más o menos unos 84 años, una anciana. Pero ella no se apartaba del templo de día ni de noche. Era una mujer de oración. Por eso es necesario que la oración ya es parte del gran trabajo. Ellos prepararon en oración la venida de Cristo. Y ella pudo ver al niño, porque ella oró por todo ese trabajo que Dios iba a hacer y luego lo pudo ver en persona. A su nombre. Gloria a Dios. A su nombre. Gloria a Dios. Aplauso fuerte al Señor. Hay gente que dice que tiene muchos problemas. Tengo muchos problemas, apóstol. ¿Qué puedo hacer? Y los mando a orar. Y la gente ve algo extraño, creyendo que una iglesia es una iglesia para que se reúna gente. Pero hay un propósito aquí, más de escuchar la palabra, en la oración. La oración. Es importante la oración. Aleluya. Aleluya. Entonces, cuando usted tiene problemas, cuando usted tiene conflicto, cuando usted tiene adversidad, usted tiene que orar. Porque por medio de la oración, Dios le soluciona los problemas. Pero cuando usted no ora, usted está en problema. Porque el no orar es un problema. Y es por esa razón que la vida de oración es importante en la iglesia. Tenemos que entender que hay que orar hasta para comer, orar para dormir, orar para salir de la casa y más aún en este tiempo peligroso. Es la oración. Toca el que está al lado tuyo y dile, debemos orar. Más fuerte. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Una de las palabras de Martín Lutero fueron: tengo tantas cosas que hacer, pero primero voy a ocupar 3 horas para orar. Por eso que Martín Lutero es el hombre más reconocido para haber hecho lo que él hizo. Un hombre que se rebeló contra la iglesia católica y lo asesinaron. Pero de ahí salieron los protestantes, que somos nosotros. Un católico que no aceptó adorar imágenes y libros falsos, sino que él se hizo un cristiano. La oración hace posible que muchas situaciones no nos manejen, sino que nosotros podamos manejar esas circunstancias. Por eso es necesario vivir una vida de oración. Aleluya. Aleluya. Den un aplauso fuerte al Señor. A veces nosotros oramos, gloria a Dios, cuando ya no hay nada que hacer. Pero Dios quiere que oremos antes que las cosas sucedan. Entonces, después que sucedió el accidente, el robo, después que sucedió la enfermedad, recién vienen a buscar. Y la gente que ora, aleluya, es una persona que Dios siempre estará con él y con ella. A su nombre. Gloria a Dios. A su nombre. Gloria a Dios. Entonces, yo he visto muchos cristianos orando cuando ya han venido diferentes circunstancias difíciles. Pero Dios quiere que no oremos después que pasó las cosas, sino que Dios quiere que oremos antes que sucedan las cosas. Toca al que está al lado tuyo y dile, tienes que orar siempre. Por eso Pedro aconseja en su primera epístola 5:8, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda buscando a quien devorar. A su nombre. A su nombre. A su nombre. Dale un fuerte aplauso al Señor. Y hay gente
que no, por no vivir una vida de oración, a veces viene a la iglesia y lo único que viene a ver es los defectos de las personas. Hay gente que viene a congregarse, pero lo único que viene es a ver lo que está pasando en la iglesia. Verle quién está fallando ante Dios para ir a hacer comentarios. Porque eso sí, la gente cuando pasa algo malo, eso corre rápido. Y uno se pregunta, ¿pero cómo? Y venimos a la iglesia y vemos que la gente, fulano está mal, fulana está mal. Y eso lo hace una persona que no ora. Porque no todo lo que brilla es oro, pero cuando oramos todo brilla. Amén. Entonces ya no hay crítica, ya no está el dedo acusador, porque como tú eres una persona de oración, entras en un lugar donde no hay perfección y lo que ves es santidad. Aleluya, aleluya. Dime si un hombre o cuántas veces por un hombre y te diré cuál es el estado de su alma. Porque la oración es el pulso espiritual. Entonces cuando tú me dices que ora tantas horas, yo me puedo dar cuenta cuál es tu pulso, en qué condición estás orando. Entonces como vieron al ladrón en la cruz, que oró sencillamente diciéndole, Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino, que no duró ni un minuto y la gente coge ese molde. Si él se salvó orando un poquito, ¿y yo por qué no me voy a salvar? Entonces es necesario que nosotros, aleluya, entendamos algo, que la oración es el secreto. A veces me han preguntado, apóstol, ¿cuál es su secreto para sostener su iglesia? Para que la gente vaya, para que nazcan predicadores, profetas, evangelistas. ¿Cuál es su secreto? La oración. Sí, eso yo sí sé, pero es que la oración es el secreto. Porque el Padre dijo, métete a tu aposento y ora en secreto. Y tu Padre que te ve en secreto, te recompensará en público. ¿Cuántos alaban la gloria del Señor? ¿Cuántos dicen aleluya? Dios da grandes batallas a los valientes. Es necesario tener una vida de oración, porque las grandes batallas el Señor se las entrega a personas valientes. Entonces muchas personas me dirán, pero yo no soy un líder, yo no soy chunoni. Creo que el Señor está equivocado. ¿Cómo me va a dar eso? El Señor le da grandes batallas a los valientes. Aleluya. ¿Quién vive? ¿Quién vive? Pero si te la dio a ti y me lo dio a mí, es porque hay un secreto que muchos no lo saben, y es la oración. La oración, la vida de oración es tan importante para que nosotros podamos ser bendecidos. ¿Quién vive, hermanos? ¿Quién salva? Dale un aplauso más fuerte al Señor. Cuando tú no te puedas mantener de pie por los problemas, arrodíllate y ora. Si tú ya no tienes fuerza en las piernas por las luchas y las guerras que tienes, arrodíllate. Porque las piernas se debilitan a veces para que nosotros caigamos rendidos en los pies de Cristo. ¿Quién vive, hermanos? Den un aplauso fuerte al Señor. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Vamos, pongámonos de pie en esta hora. Gracias, Señor. Levanta tus manos. Señor, gracias. En el nombre de Jesús.